Buenas, vamos a dar inicio a la videotutoría de Estadística 2 del libro Estadística aplicada a los negocios y a la economía, específicamente la 16ª edición. Vamos a entrar al capítulo 11 sobre prueba de hipótesis de dos muestras. Cuando se tienen muestras de poblaciones independientes, la distribución de las diferencias tiene una varianza, que es la desviación estándar elevado al cuadrado, igual a la suma de dos varianzas iguales. Esto significa que se pueden sumar las varianzas de dos distribuciones muestrales. Entonces, la varianza de la distribución de las diferencias en medias es igual a sigma cuadrado, que es el símbolo de la varianza, de x barra 1 menos x barra 2, que son las medias de la muestra 1 y la muestra 2. O sea, es igual a la varianza de la primera muestra entre el tamaño de la muestra más la varianza de la segunda muestra entre el tamaño de la segunda muestra. La parte sigma cuadrado indica que es la varianza y los subíndices x barra 1 y x barra 2, que es la distribución de las diferencias de las medias muestrales. Ok, el estadístico de prueba, cuando tenemos medias, vamos a hacer comparaciones y vamos anotando aquí las características de cada uno de estos tipos de pruebas para identificar bien el estadístico de prueba. Aquí estamos hablando de pruebas de muestras independientes, de dos medias de muestras con sigma conocida. Z entonces es igual, que es el estadístico de prueba, al promedio de la primera muestra menos el promedio de la segunda entre la raíz cuadrada de la varianza de la primera entre el tamaño de muestra de la primera muestra más la varianza de la segunda entre el tamaño de muestra de la segunda muestra. Las dos muestras no deben estar relacionadas, por eso es que la condición es que sean muestras independientes y debe conocerse la desviación estándar para las dos poblaciones. Estas son las dos características básicas que debemos utilizar con este estadístico de prueba. Veamos el ejemplo de la página 313. En un supermercado se instala un nuevo procedimiento Fastlane para agilizar el tiempo de pago de los clientes. La gerente de la tienda desea saber si el tiempo medio de pago con el método tradicional es mayor que con Fastlane. El tiempo se mide desde el momento en que el cliente ingresa a la fila hasta que sus bolsas están en el carrito. De aquí que el tiempo incluye tanto la espera en la fila como el registro. Y nos preguntan cuál es el valor de P. Entonces, tenemos el tipo de cliente, la media muestral, vean que en este caso nos están dando tanto el valor de la media muestral como la desviación estándar de la población y el tamaño de la muestra para cada una de estas dos muestras que ya vemos que son independientes. Seguimos los pasos que vimos en el capítulo 10. Paso 1. Formule la hipótesis nula y la alternativa. La hipótesis nula es que no hay diferencia entre los tiempos medios de pago para los dos grupos. La hipótesis alternativa es que el tiempo medio de pago es mayor para quienes utilizan el método tradicional, donde mu sub s se refiere al tiempo medio de pago para la población de clientes tradicionales y mu sub u al tiempo medio de pago para los clientes que emplean el Fastlane. La hipótesis nula y alternativa, entonces, en términos de problema, la podemos identificar aquí, donde nuevamente vemos que en la hipótesis alternativa aparece lo que justamente se desea investigar, y es que el tiempo medio de pago con los clientes tradicionales es mayor que el tiempo medio de pago con el nuevo procedimiento. Paso 2. Selecciona el nivel de significancia.
La probabilidad de que rechace la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, en este caso se seleccionó un nivel de significancia de 0.01. Paso 3. Determine el estadístico de prueba. Se utiliza una distribución Z como el estadístico de prueba debido a que se conoce las desviaciones estándares de las dos poblaciones. Formulamos la regla de decisión. La región de rechazo se encuentra en la cola superior de la distribución normal. Es una prueba de una cola del lado derecho. Para determinar el valor crítico, entonces colocamos 0.01 del área total de la curva superior, que lo podemos ver aquí en el gráfico. Aquí tenemos la zona de rechazo, que es la zona que está sombreada. Esto significa que 0.49, que es el resultado de restar 0.5, que recordemos que es el área de la mitad de la curva, menos el 0.01, que es el nivel de significancia. Quiere decir que 0.49, que es lo que está del lado izquierdo, en este caso del valor crítico, es la zona de aceptación y 0.01 es solo la zona de rechazo. Buscamos en la tabla entonces el valor correspondiente a 0.49 en el cuerpo de la tabla donde está acumulado este valor y vamos a obtener que el valor crítico es de 2.33. Paso 5. Tome la decisión respecto a h sub 0 e interprete el resultado. Entonces, z es igual a x barra 1 menos x barra 2 entre la raíz de la varianza de la primera muestra entre el tamaño muestra y la varianza y el tamaño dividido entre el tamaño muestra de las segundas muestras. Como nos dieron datos en la tablita inicial, es muy fácil, solamente sustituimos aquí los valores de los promedios de las dos muestras y las varianzas y el tamaño de muestra correspondiente, hasta obtener entonces un valor de estadístico de prueba de 3.123, que comparamos con el valor crítico de 2.33. Entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, porque el valor calculado, 2.133, es mayor que este valor crítico. A la hora de interpretar el resultado en el paso 6, lo que concluimos es que el método de Fast-Lane es más rápido. ¿Cuál es el valor P para el estadístico de prueba? Entonces, para calcular el valor P, debemos de calcular cuál es la probabilidad de un valor Z mayor que 3.123, o sea, buscamos cuál es la probabilidad asociada al valor de Z que obtuvimos del estadístico de prueba. En la tabla normal, el valor mayor de la tabla, el más cercano, el valor de Z es 3.09 y en este caso tenemos 3.23, perdón, 3.123. Entonces tomamos el valor de Z más grande y esto corresponde a una probabilidad de 0.4990. En este caso el valor de P es menor que 0.01, que esto lo calculamos de restar 0.5 menos 0.49. Esto nos da 0.01. La conclusión es que hay muy pocas probabilidades de que la hipótesis nula sea verdadera, porque luego entonces, como lo vimos en el capítulo 10, cuando cómo calculábamos el valor de Z, entonces este valor que obtuvimos de P de 0.10 es el que comparamos con el valor del nivel de significancia y vemos que esto está cayendo dentro de la zona de aceptación. Ok, ahora vamos a continuar con otra tipo de prueba de hipótesis. Cuando comparamos medias con desviaciones estándares de poblaciones desconocidas, y esto se llama la prueba T conjunta. ¿Cuáles son los supuestos que tienen esta prueba? Las poblaciones muestradas siguen una distribución normal. Las poblaciones muestradas son independientes.
tienen una desviación estándar, pero iguales, pero desconocidas. Entonces ya aquí tenemos otro factor diferente a la prueba anterior. Anterior teníamos también que tenían una distribución normal, que eran dependientes, pero ahora, a diferencia de la anterior, las desviaciones estándares son iguales y desconocidas. Debido a esta suposición, las desviaciones estándares de la muestra se combinan o se agrupan. Entonces calculamos una varianza conjunta que es S cuadrado, que es el símbolo de la varianza, sub P, igual a N1 menos 1, o sea, el tamaño de la primera muestra por la desviación estándar de la primera muestra, más el tamaño de la segunda muestra menos 1 por la desviación estándar. Todo esto entre la suma de los dos tamaños de muestra menos 2. El estadístico de prueba entonces sería la resta de los dos medias de las muestras, o sea, de x barra 1 menos x barra 2, entre la raíz de la varianza conjunta que vimos hace un rato en la lámina anterior por 1 entre n1 más 1 entre n2. Este estadístico de prueba lo vamos a comparar con una T-Student, donde el número de grados de libertad en la prueba es el número total de elementos muestreados menos el número total de muestras. Cuando hay dos muestras, entonces tenemos N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Veamos el ejemplo en la página 318. Una fábrica ensambla podadoras de césped que envía a distribuidores en Estados Unidos y Canadá. Se han propuesto dos procedimientos distintos para el montaje del motor al chasis de la podadora. La pregunta es, ¿existe una diferencia en el tiempo medio para montar los motores al chasis de las podadoras? Para evaluar los dos métodos se decidió realizar un estudio de tiempos y movimientos. Se midió el tiempo de montaje en una muestra de 5 empleados según el método de Wells y 6 con el método de Atkins. Utilice un nivel de significancia de 0.10. Entonces tenemos los minutos que se gastaron con el método de Wells y los minutos con el método de Atkins. La hipótesis nula establece que no hay diferencia en los tiempos medios del montaje entre ambos procedimientos. La hipótesis alternativa indica que sí hay diferencia entre los dos procedimientos. Entonces, repasando cuáles son las suposiciones que se requieren para determinar el estadístico de prueba. Tenemos que las observaciones de la muestra de Wells son independientes a las observaciones de la muestra de Atkins. Cumplimos el primer supuesto. 2. Las poblaciones siguen una distribución normal. 3. Las poblaciones tienen desviaciones estándares iguales y desconocidas, por eso solamente conocemos las desviaciones estándares de la muestra. ¿Hay alguna diferencia entre los tiempos medios de ensamblado con los métodos de Wells y Atkins? 5 trabajadores utilizaron el método de Wells y 6 el de Atkins. Por lo tanto, hay 9 grados de libertad, 5 más 6 menos 2. Los valores críticos de T los obtenemos del apéndice B5, que es el de la tabla T-Student, para 9 grados de libertad. Tenemos una prueba de 2 colas y un nivel de significancia de 0.10. Entonces el valor de T, que es el valor crítico de acuerdo a la T-Student, es de 1.83, negativo y positivo por ser de las 2 colas. Lo vemos gráficamente, entonces lo que caiga del lado izquierdo de la curva, menor de menos 1.83, estaría entre la región de rechazo, o lo que se encuentre por encima de 1.83 positivo, también está dentro de la zona de rechazo. Nos dieron los datos de la muestra, de los minutos que se duró con cada uno de los métodos, y para poder hacer el cálculo, el estadístico de prueba, debemos realizar
todos los cálculos independientemente. Entonces, tenemos el primer promedio, calculamos el promedio para la primera muestra, que recordemos que era la sumatoria de cada uno de los valores de X, que nos da 20, y lo dividimos entre el tamaño de muestra, que es igual a 4. Para la segunda muestra, la sumatoria de los valores de X, y lo dividimos, que es 30, lo dividimos entre el tamaño de la muestra, que es 6, nos da 5. Y calculamos las desviaciones estándar para cada uno de las dos muestras, con cada uno de los valores de X menos el promedio entre n-1 y cada uno de los valores de X menos el promedio de la segunda muestra elevados al cuadrado entre n2 menos 2. Aquí obtenemos entonces las dos desviaciones estándar y tenemos los dos promedios. Ahora lo que hacemos es sustituir esos valores que se obtuvieron en las fórmulas para obtener las varianzas de las muestras. Entonces, la varianza conjunta, que es n1 menos 1 por la desviación por la varianza de la primera muestra, y n2 menos 2 por la varianza de la segunda, entre n1 más n2 menos 2. Vean que anteriormente, en la página anterior, vemos que aquí lo que obtuvimos fue las desviaciones estándares. Entonces, la fórmula lo que nos pide es la varianza. Entonces, cada una de esas desviaciones estándar que se obtuvieron previamente, debemos elevarlas al cuadrado para obtener el valor de la varianza. Entonces, solamente tener ese tipo de cuidados a la hora de aplicar las fórmulas. Entonces, al final obtenemos una varianza conjunta de 6.22. Ahora determinamos el valor del estadístico de prueba. Utilizando la t de la resta de las dos medias entre la raíz cuadrada de la varianza conjunta por 1 entre n1 más n entre n2. Y tenemos un valor de un estadístico de prueba de menos 0,66. La decisión es no rechazar la hipótesis nula porque el estadístico de prueba se encuentra en la región entre menos 1,88 y 1,83, menos 1,83 más 1,83. Se concluye que no existe diferencia en los tiempos medios para montar el motor con el chasis, con los dos métodos. Ahora vamos a ver una tercera prueba, que es la comparación de las medias poblacionales con desviaciones estándares desiguales. Acabamos de ver una prueba para muestras igual independientes con desviaciones estándares iguales. Ahora vamos a ver con desviaciones estándares desiguales. Entonces ya llevamos una tercera prueba con una condición diferente. El estadístico de prueba para medias sin diferencia y varianzas desiguales es también con una t, pero aquí vemos que cambia la parte del denominador. Iguales tenemos la resta de las medias, pero aquí tenemos la raíz de la varianza 1 entre el tamaño de muestra más la varianza 2 entre el tamaño de la segunda muestra. Y tenemos un cálculo de los grados de libertad, que también es diferente a como lo hemos visto, donde lo que tiene es una fórmula que lo que tenemos que hacer es ir sustituyendo. Tal vez la fórmula la vemos muy grande, pero si vemos con cuidado es solamente sustituir datos. Y aquí lo que necesitamos son 3 datos para cada uno de los tamaños de muestra, para cada una de las muestras: el promedio, la varianza y el tamaño muestra. Para la muestra 1 y para la muestra 2, promedio, varianza y muestra. Los mismos datos son los que vamos a utilizar en el cálculo de los grados de libertad. La varianza de la primera muestra entre su tamaño muestra, más la varianza de la segunda muestra entre su tamaño muestra, todo esto es al cuadrado entre igual cada varianza entre muestra al cuadrado entre muestra menos 1
Y para la segunda muestra es varianza entre tamaño al cuadrado entre tamaño menos 1. O sea, es solamente sustitución de diferentes formas de esos tres valores para cada uno de los tamaños de muestra: promedio, varianza y tamaño. Veamos el ejemplo de la página 322. El personal en un laboratorio de pruebas del consumidor evalúa la absorción de toallas de papel. Se desea comparar un conjunto de toallas de una marca particular con un grupo similar de toallas de otra marca conocida. De cada marca se sumerge una pieza de papel en un tubo con un fluido. Se deja que el papel escurra en una charola durante 2 minutos y después se evalúa la cantidad de líquido que el papel absorbió de la charola. Una muestra aleatoria de 9 toallas de papel de la marca particular absorbió las cantidades siguientes de líquido en milímetros. Una muestra aleatoria independiente de 12 toallas de marca conocida absorbió las siguientes cantidades de litros también en milímetros. Las cantidades de líquido. Utilice un nivel de significancia de 0.10 y pruebe si existe una diferencia en la cantidad media de líquido absorbido por los dos tipos de toallas de papel. Entonces, primero se supone que las cantidades de líquido absorbido siguen una distribución de probabilidad normal para las toallas de marca conocida como para la marca particular. No se conocen las desviaciones estándares de las poblaciones, por lo que se empleará una distribución T como estadístico de prueba. Y el otro tema que tenemos que resolver tiene que ver con las desviaciones estándares, para poder identificar claramente cuál del estadístico de prueba utilizamos, si el que viene ahora, que acabamos de ver, o el del ejercicio anterior, donde las desviaciones estándares eran iguales. Ahora no lo sabemos, pero sí tenemos los datos que nos arrojaron de los dos tipos de pruebas. Y en la cantidad de absorción en la marca particular, los resultados varían entre 1 milímetro y 12. Para la marca conocida, la cantidad de absorción varía de 6 milímetros a 12. Quiere decir que se tiene más variación en la cantidad de absorción en la marca particular que en la marca conocida. Entonces ya esto es un indicador para nosotros poder saber que las varianzas o las desviaciones estándares son desiguales, porque en los datos obtenidos en las dos pruebas vemos que hay mucha variabilidad entre una y otra. Entonces podemos asumir que tenemos desviaciones estándares diferentes. La hipótesis nula entonces que planteamos es que no hay diferencia en la cantidad media de líquido absorbido entre los dos tipos de toallas de papel. Y la hipótesis alternativa es que sí hay diferencia. Con un nivel de significancia de 0.01 aplicamos el estadístico de prueba. Entonces, como vimos hace un rato, tenemos que calcular unos grados de libertad que parecen complejos, pero como les decía, es cuestión de sustituir en la fórmula nada más los datos que obtengamos. Eso sí, como nos dan nada más los datos crudos de los resultados de las dos pruebas, pues con esos datos tenemos que calcular la varianza para cada una de las muestras, el tamaño de muestras y los promedios. Sustituimos y obtenemos los grados de libertad. Entonces vamos al apéndice B5 de la TDStudent y buscamos, los grados de libertad nos dio 10.88, pues entonces vamos a buscar con 10 grados de libertad, es el valor más cercano. Para una prueba de 2 colas y un nivel de significancia 0.10, tenemos los valores críticos de menos 1.81 más 1.81.2. La regla de decisión entonces es rechazar la hipótesis nula si el valor calculado de T es menor que 1.812 o mayor que 1.812. El estadístico de prueba es la resta de las dos medias entre la raíz de cada una de las varianzas entre el tamaño de muestra correspondiente. Y tenemos un estadístico de prueba de menos 2.24 que comparamos con el valor crítico de 1.81. Como el valor calculado es mayor que el valor tabular,
entonces se rechaza la hipótesis nula. Y se concluye que la tasa de absorción media para las dos toallas no es la misma. Ok, ahora ya vamos a cambiar, vimos 3 tipos de pruebas para muestras independientes y ahora vamos a ver la prueba que podemos utilizar cuando las muestras son dependientes, cuando entre ellas están relacionadas. Y partimos del ejemplo que aparece en el libro en la página 325. La compañía El Níquel recurre a 2 empresas para evaluar las propiedades de bienes raíces sobre las cuales se hacen los préstamos. Es importante que estas 2 empresas tengan valores similares en sus avalúos. Para revisar la consistencia de las 2 empresas de avalúos, se selecciona una muestra en forma aleatoria de 10 casas para que las 2 empresas evalúen las casas seleccionadas. Por cada una de las empresas se harán los 2 avalúos. Cada casa tendrá un avalúo de cada una de las empresas. Los avalúos dependen o están relacionados con la casa seleccionada, porque en realidad es una sola muestra de casas, nada más que se hacen 2 tipos de avalúos. A esto también se le conoce como una muestra apareada. Se investiga si la media de la distribución de las diferencias en los avalúos es 0. La muestra se compone de las diferencias entre los avalúos determinados por las 2 empresas. Se empleará el símbolo μ sub d para indicar la media poblacional de las distribuciones de las diferencias. Se supone que la distribución de las diferencias de la población sigue la distribución normal y el estadístico de prueba sigue la distribución t. Entonces, la prueba t apareada estadístico de prueba es una t de Student igual a d barra entre la desviación estándar de d entre la raíz de n, con n menos 1 grado de libertad, y es la media de la diferencia entre las observaciones apareadas o relacionadas. S sub d es la desviación estándar de las diferencias entre las observaciones apareadas o relacionadas y n es el número de observaciones apareadas. La desviación estándar de las diferencias se calcula mediante la fórmula conocida para la desviación estándar, como muy silvestre, excepto que el valor de x se sustituye por el valor de d, o sea, vamos a tener una nueva variable que se llama d. Entonces, la fórmula de esta desviación estándar, como les decía, la fórmula tradicional de la sumatoria de cada uno de los valores de d menos el promedio, cada uno de estos al cuadrado, entre n menos 1 y la raíz. Vemos que es la misma fórmula, nada más que en lugar de un valor de x, vamos a tener d. Pero esa variable d tenemos que construirla. Se desea comparar 2 compañías que contrata para evaluar las casas. La primera empresa seleccionó una muestra de 10 propiedades y programa los avalúos de las 2 empresas. Los resultados en miles de dólares son cada una de las 10 casas y los resultados de los avalúos. Con un nivel de significancia de 0.05, ¿se puede concluir que hay una diferencia en los avalúos medios de las casas? Vamos a ver. Entonces, en primer lugar, planteamos las hipótesis. En la prueba de 2, es una prueba de 2 colas porque se tiene el interés de determinar si hay una diferencia en los avalúos. No existe interés en demostrar si una empresa en particular evalúa las propiedades con un valor mayor que la otra, solamente si hay diferencias. La prueba es si las diferencias en las muestras de los avalúos pueden provenir de una población con una media de 0. Si la media de las diferencias de la población es 0, se concluye que no hay diferencia en los avalúos. La hipótesis nula y alternativa entonces es que la hipótesis nula es
que mu sub d es igual a 0, o sea que no hay diferencias. Y la alternativa es que mu sub d es diferente de 0. Hay 10 casas valuadas por las dos empresas, por lo tanto, n igual a 10 y los grados de libertad serían 10 menos 1, o sea, 9. Se tiene una prueba de 2 colas y un nivel de significancia 0.01, con 9 grados de libertad. Lo buscamos entonces en la tabla T de Student y obtenemos un valor crítico de 2.26. Se rechaza la hipótesis nula si el valor calculado de T es menor que menos 2.26 o mayor que más 2.26. Entonces, como les decía hace un rato, la variable D, la nueva variable que vamos a considerar, debemos de construirla. Y la construimos con las diferencias en los avalúos de las dos empresas. Entonces vamos restando para la primera casa el valor obtenido por la empresa 1 menos el obtenido por la empresa 2 y ahí vamos sacando las diferencias. Siguiendo con la fórmula de la desviación estándar, tenemos que tomar cada una de estas diferencias menos el promedio de las diferencias. Entonces, el promedio de las diferencias es la sumatoria de todas las diferencias, que las tenemos aquí. La sumatoria es 46 entre el tamaño de la muestra, que son 10. El promedio de las diferencias es 460. Para continuar con la fórmula de la desviación estándar, entonces teníamos cada diferencia menos el promedio. Cada diferencia menos el promedio y así sucesivamente. Luego, esta resta va elevada al cuadrado, que es lo que aparece en la última columna, y al final requerimos la sumatoria de estas diferencias elevadas al cuadrado, y aquí obtenemos el componente del numerador de la fórmula, dividido entre n menos 1, y luego la raíz cuadrada de esto, obtenemos una desviación estándar de las diferencias de 4.40. El estadístico de prueba entonces sería el valor promedio de las diferencias, que es 4,6, entre la desviación estándar entre la raíz de n, o sea, un estadístico de prueba 3.30. Como el valor calculado de t se encuentra en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula y la distribución de las medias de la población no tiene una media de 0. Se concluye que hay una diferencia en los avalúos medios de las dos casas. Esto sería entonces lo respectivo al capítulo 11 de pruebas de hipótesis para dos muestras. Muchas gracias.